misericordia siempre, hay un foco rojo, puedes llegar a cansarte y a enfadarte y a desobedecer a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te puedes quedar del otro lado del Jordán. Ahora, poder, esto es una descripción de poder, de la palabra poder, facultad que alguien da a otra persona para que en lugar suyo y representándole pueda ejecutar una cosa. ¿Amén? ¿Qué significa? Que cuando nosotros recibimos el poder de Dios, nos está dando la facultad para ejecutar lo que Él hizo en la tierra y ahora lo hagamos nosotros. Entonces, Dios no quiere que vivamos en los sepulcros de la iglesia. ¿Cuáles sepulcros? Las sillas. Dios no quiere verte que cada domingo tú vengas, llenes tu odre, vivas y te acomodes en un sepulcro y salgas y sigas siendo tu vida la misma. Esa es una de las formas para saber que estás viviendo bajo la misericordia o bajo el poder. Si tu vida sigue siendo, tú sales y no pasa nada extraordinario, tienes comida, tienes alimento, te va bien en tu trabajo, estás contento con tu familia, entonces felicidades, estás bajo la misericordia de Dios. Si en tu vida hay cosas difíciles, si de repente se enfermó un familiar, tu hijo, llegas al hospital, tuviste un accidente, Dios te guardó, tienes problemas financieros, tienes problemas en tu trabajo, que no sea por tu irresponsabilidad financiera, sino porque de manera sorprendente de repente te quedas sin trabajo, o situaciones semejantes que están pasando cosas extraordinarias en tu vida, entonces permíteme decirte que estás viviendo bajo el poder de Dios. Y vamos a ver por qué les digo esto. Porque yo no creo en un cristianismo o en un acercarse a Dios de color de rosa. Si a ti te dijeron o si tú estás diciendo a la gente, ¿sabes qué? Acércate a Dios y tu vida va a cambiar, va a ser algo maravilloso, sí y no. Tus problemas van a continuar y permíteme decirte que pueden ser peores o más grandes si tú te acercas a Dios. Pero como tu Dios es más grande que tus problemas, entonces tus problemas desaparecen. Esa es la fe y esa es la dependencia que tenemos que tener hacia Dios. Tomarnos de la mano. Yo veo a mis hijos, tengo 3 pequeñitos, veo al de 3 años, el que va a cumplir 3 años, como él se aferra a mi mano y él no se preocupa por los demás. O sea, él no se preocupa por ver si se va a caer o si brinca, si se va a lastimar, porque él dice, él me tiene que sostener. Ese es el trabajo de un papá. Eso es lo que quiere Dios que entendamos, que nosotros tenemos que aferrarnos de su mano. Entonces vamos a tener muchos problemas, pero nuestro Dios es más grande. Amén. Ok, entonces vamos ahora a ver, en el libro de los Hechos, hay dos personas a las cuales yo quiero mencionar. Que dice, bueno, no va a ser ni Pedro ni Pablo, hemos escuchado muchas veces hablar de ellos, hombres grandes de fe, hombres a los cuales deberíamos de seguirles la pisada, ¿sale? Digo, primeramente Jesucristo, pero Jesucristo, no quiero que me malentiendan, ni quiero menospreciar la labor que Jesucristo hizo en la tierra. Eso no quiere decir que estamos invitados. Hechos 6, 8, 15 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron
No, vámonos hasta el 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y esa anécdota nos lleva a que fue el primer mártir. Pero antes de eso, del versículo 15, vemos cómo él hablaba con denuedo delante de las autoridades. ¿Sale? Pero ¿qué dice aquí? En el 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Ahora, ¿ustedes creen que si vivimos un cristianismo como lo hemos estado viviendo, vamos a poder alcanzar las naciones como es el deseo de Dios? Porque el latir del corazón de Dios es por las almas. O sea, Dios se duele tanto por una pequeñita que está siendo abusada sexualmente, como por el fulano que está abusando de ella. Dios se duele de la misma manera. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Es al Dios al que nosotros amamos. Es el Dios que el latir de su corazón es por las almas, las almas, las almas. ¿Y ustedes creen que estando en una vida confortable vamos a poder alcanzar esa meta que Dios nos ha dejado? ¿Cómo? Digo, yo creo que ustedes saben que en China, si no has sido preso como pastor, tu palabra no tiene poder. O sea, no hay quien te siga. Que en la India hay monjes que se dedican a ir a iglesias cristianas y levitar por todo el lado, por toda la iglesia, demostrando el poder que Satanás les da. Entonces, si tú no estás lleno del poder de Dios, entonces ¿sabes qué va a pasar? Que no te van a hacer caso. Aquí, para gloria de Dios y los tiempos que estamos viviendo, que son los últimos tiempos de la era, pues la gente tiene hambre de Dios. Tiene hambre y necesidad de Dios. Por eso está llegando. Pero aquí dice que él era lleno de poder y hacía prodigios y milagros, y eso no es lo importante es escuchar la palabra de Dios, porque luego muchas veces surgen tendencias, ¿sale?, que van en contra de eso. Ok, está bien, te respeto, pero aquí está escrito: id de hacer discípulos a todas las naciones, todo lo que hice yo lo harán ustedes en mi nombre, y aún mayores cosas. Entonces no me puedes decir que la palabra esta ya no vale, esta palabra no ha pasado de moda. Dios no es hombre para arrepentirse ni para cambiar de forma de parecer. Entonces esto que está escrito aquí en la palabra es lo que yo tengo que aprender a vivir, es lo que yo debo de vivir. Entonces tenemos que empezar a ver qué es lo que está sucediendo en nuestra vida para saber cómo estamos viviendo y en dónde estamos caminando. Todo lo que les voy a contar ahorita es parte de mi testimonio, solamente una parte, y es para gloria de Dios, porque yo, sin merecerlo, aún estando apartado del camino de Dios, porque yo de chiquito me llevaban a la escuela, me llevaban porque no iba a la escuela dominical. Entonces conocía de Dios, pero estando yo apartado, totalmente apartado de Dios, Dios me mostró su poder, y es el Dios del cual yo hablo, es el Dios que yo quiero que la gente conozca, es el Dios que yo quiero que tú te pares y le digas: muéstrame ese poder. En una ocasión, estando yo padecí mucho de los ganglios linfáticos, se me inflamaban. ¿A alguien le dieron paperas? ¿Saben lo que es? Chulada, ¿no? No duele, no pasa nada. Se te inflaman aquí, horrible, duele muchísimo, es temperatura, se te inflaman las anginas, se te inflaman los ganglios, es sumamente doloroso. Entonces yo padecí mucho de los ganglios linfáticos, se me inflamaban mucho. En una ocasión, yo ya cansado de eso, acostado en mi cuarto, yo tenía, no sé, como unos 8 años, 9, yo cerré mis ojos, le dije: bueno, Dios, pues dicen que existes, y yo sé que existes, pero demuéstramelo, sáname ya. Eran doctores, y medicina, y inyecciones y demás. Entonces yo cierro mis ojos, me quedo dormido, y en ese momento veo cómo se abren los cielos, desciende una mano, me toca el cuello, y a partir de ese momento nunca más me volví a enfermar de lo mismo, de los ganglios linfáticos. Para gloria de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado por enfermos que han sanado? ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho?
En otra ocasión estaba yo en la secundaria, soy de la Ciudad de México, vivía en la Ciudad de México, ya saben, las avenidas están locos allá para manejar. La locura, o sea, manejan muy rápido, no te dan el paso, no hay puentes peatonales. Entonces yo tenía que cruzar una avenida grande para tomar el camión e irme a la secundaria. Entonces ya iba yo, cruzo la primera parte, me quedo en el camellón, no había camellón, estaban unas rayas con pintura, y veo que viene un camión de volteo, así, yo iba en medio de él, o sea, el camión de volteo me iba a atropellar, me iba a aventar, me iba a deshacer. Yo cierro mis ojos nada más, me aferré, cerré mis ojos y lo único que hice, Dios, porque yo ni siquiera estaba cerca de Dios, pero yo había escuchado de ese Dios cuando era chiquito. Cuando abro mis ojos, estaba yo en la banqueta, no había nadie a mi alrededor, el camión estaba pasando, Dios me había movido, para gloria de Dios. Él tiene un propósito para nuestras vidas y le doy gloria a Dios. Y así les puedo platicar muchas ocasiones. En una ocasión fui tomado en el Espíritu para librar una batalla, y no cualquier batalla, para gloria de Dios, porque yo no soy digno, yo no soy quien. Y yo se lo dije cuando estaba en ese lugar, de frente estaba Satanás y me dijo, yo vengo porque me voy a llevar el alma de cierta persona. Y le dije, no te lo vas a llevar, yo no lo voy a impedir, pero el que me mandó, el que va delante de mí. Y empecé a orar, a guerrear. Yo estaba en el Espíritu, estaba en mi cuarto, cuando recién había conocido de Dios, entregado más bien mi vida a Dios. Mi mamá escuchó, fue a mi cuarto y yo estaba guerreando. Mi mamá se hincó, o sea, al lado mío, empezó a guerrear conmigo hasta que esa alma fue recuperada para gloria de Dios. Abro mis ojos, mi espíritu vuelve, abro mis ojos, estaba empapado en sudor y era una experiencia que nunca había vivido para gloria de Dios. Entonces son cosas extraordinarias y así les puedo platicar muchas cosas, pero no se trata de mí, se trata de lo que Dios hace en nosotros. En nuestra familia, mis hijos han caído, han pasado por accidentes, el de en medio se cayó el vehículo andando, se salió del carro, el más grandecito se golpeó en la cabeza, se convulsionó, o sea, 1000 cosas que nos han pasado. Y yo no digo, ¿por qué a mí? Llegan momentos en que nos cansamos y que decimos, ay, Dios, por favor, danos un respiro. Pero más bien es gracias a Dios porque estamos haciendo algo, que está sucediendo esto en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que vivir. Vamos a ver a otra persona, Felipe. Vamos a Hechos 8, versículo 6. ¿Listos? Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cuántas veces hemos orado por personas que están siendo oprimidas por un espíritu y es liberada? Ahora, es algo delicado. Dios les ha dado a los pastores ese ministerio. Pero aquí eran 2 diáconos llenos del Espíritu Santo, porque si vemos antes de esto, vemos que ellos eran diáconos, pero vemos que también estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. Y aquí no dice, y durante 3 horas Felipe estuvo orando y guerreando para que el Espíritu saliera. ¿O sí dice eso? Durante 3 horas Felipe pateaba al fulano para que el Espíritu lo dejara en paz, ¿no? No dice eso. Dice, escuchaba la gente, escuchaban atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eso es vivir bajo el Espíritu, bajo el poder. Vamos al versículo 35 de ese mismo capítulo.
Felipe dijo, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó.